Bienvenidos, amados intermedios. Este es su maestro, José Ruiz. Yo soy el maestro que voy a tener las clases para el mes de febrero del año 2020. Vamos a empezar la unidad 6. Esta unidad se titula Sabiduría Bíblica a Problemas Sociales. Vamos a ver distintos problemas sociales y cómo podemos usar la sabiduría que Dios nos da en la Biblia para lidiar con ellos y trabajar con ellos. Esta es la lección 1 y hoy vamos a hablar sobre la pobreza y justicia. De nuevo, esta es la clase de intermedios del 6 de febrero del 2022 y esta es la iglesia Discípulos de Cristo de Orlando Norte. Proseguimos entonces con la clase. A manera de introducción, vamos a hablar entonces de la pobreza. En el día de hoy vamos a considerar varias cosas. Vamos a considerar qué causa la pobreza. También vamos a ver lo que Dios siente acerca o sobre la pobreza. Y vamos a ver cómo nosotros debemos responder a la pobreza. Así es que vamos a empezar en Proverbios, de nuevo con la primera parte, que es ¿qué es lo que causa la pobreza? Hay varias cosas. La primera que vamos a hablar, vamos a usar Proverbios 23 del 20 al 21 y Proverbios 28 del 19. Dice, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. El que labra su tierra saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Así que algunas personas están en pobreza porque tienen unos comportamientos que contribuyen a ello. Aquí vemos abajo la persona que bebe y gasta su dinero en bebidas, las personas que gastan su dinero no solo en comer, sino en placeres de la vida. Y usan las tarjetas para comprar cosas que no se necesitan o que están sobre lo que realmente ellos deberían estar comprando de acuerdo a su ingreso. Gastar cosas caras, carros, automóviles bien caros, y de momento se encuentran que el dinero no les da o que no pueden sostener o pueden pagar para las cosas necesarias de la vida. Y eso es una de las causas de pobreza. Cuando aquí habla en Proverbios 23 del comedores de carne, está hablando de los que comen mucho. O sea, la Biblia no dice que es malo comer carne, sino de los que pues comen mucho. Ahora, hay que tener cuidado con juzgar al pobre. Y yo quiero estar bien claro en esto. Estos versículos son más apropiados para introspección, para que yo me juzgue a mí mismo y no a los demás. Nosotros somos muy fácil en darnos a usar versículos bíblicos para juzgar al otro, pero es importante entender que estos versículos se puede usar para juzgar situaciones, pero debemos empezar con juzgarnos nosotros mismos. ¿Qué cosas de mi comportamiento yo puedo cambiar para vivir una vida más agradable a lo que Dios cree y una vida más saludable? Es bien fácil decir y pensar que el pobre es pobre por su culpa. Y esto, pues, acusar al pobre así es una manera quizás de evitar nuestra responsabilidad. Empezar que nosotros tenemos que ayudar al pobre. No lleva o no estaba o está basado en no lleva al ser agradecido o está basado en el mal agradecimiento. Así que es importante tener cuidado con juzgar al pobre. Así que continuamos con la pregunta y brincamos entonces a lo próximo, que es: a menudo la pobreza es causada por estructuras sociales sobre los individuos o sociedades, de las cuales el pobre no tiene ningún control. Hay cosas en la sociedad que se usan o que contribuyen a que la gente pobre sea más pobre y no escape de su pobreza. Y eso ha sido así históricamente en básicamente todas las sociedades. En Proverbios 13:23 dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Barbecho es, como ven acá arriba en esta lámina, es la parte del terreno que no se está labrando, que se deja descansando.
Y hay personas pobres que tienen mucho potencial para desarrollarse y echar hacia adelante, pero por falta de juicio, y aquí juicio se refiere a falta de justicia, no pueden ejercer ese tipo de habilidades para poder salir de su pobreza. En Isaías 10, del 1 al 2 dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Esto es Dios hablando a través de Isaías. Es un ay. Y cuando Dios dice ay de los que, uno tiene que tener mucho temor a eso porque juicio va a venir. Juicio aquí dice va a venir de los que hacen leyes injustas que contribuyen a que el pobre siga siendo pobre, los que hacen cosas de manera tirana para que para que el pobre no tenga justicia. De nuevo, la palabra juicio sí que se refiere a justicia. Es bien claro que si yo soy rico y quebranto la ley, yo voy a tener mucha más posibilidad de salir mucho mejor que un pobre que quebranta la ley por las normas sociales aún en nuestra sociedad. Así que tengamos cuidado, muchachos, cuando pues estemos trabajando con el pobre, porque Dios vela por el afligido. ¿Qué piensa Dios acerca de la pobreza? Pues vamos a continuar. Hay una conexión entre una relación con Dios y ayudar al necesitado. Y yo quiero que eso quede bien claro. Mi relación con Dios está bien conectada a cuánto yo ayudo o no al necesitado. Eso es así. Pues miren, Proverbios 14:31 y 9:17 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, o sea, Dios, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Honramos a Dios cuando tenemos misericordia del pobre. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Miren, muchachos, cuando le prestamos al pobre es prestarle a Dios. Y Jesús se hizo eco de eso cuando él dice, lo que ustedes hagan a estos, me lo hicieron a mí. En Jeremías 22:16 dice, él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Así es que Dios entiende y es bien claro que conocerlo, parte de conocer a Dios es juzgar el afligido y el menesteroso y estar ahí para ellos. Muchachos, aunque sirvamos en la iglesia y leamos la Biblia y oremos todos los días, si descuidamos las necesidades de los demás, nuestra relación con Dios se debilita. Y esto es bien importante y aunque estamos hablando de la pobreza, esto también tiene mucha inherencia. Es bien importante también y se aplica a nuestra relación en la casa. Si descuidamos las necesidades de los demás en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, en donde ustedes viven, tu relación con Dios, mi relación con Dios se va a debilitar. Pero veamos entonces lo que Jesús ilustró. Mateo 25, del 34 al 40, esto es lo que había pues tocado ahorita. Y básicamente la pregunta de esto es, ¿a quién ayudamos cuando ayudamos al pobre? Pues mira lo que dice Jesús. Esto es cuando en el juicio final, Jesús está hablando del juicio final y esto es parte del juicio final. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mí, de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Como si Dios se enfermara. O sea, ¿cuándo fue que hicimos eso? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. O sea, que quede bien claro, no hay duda de que nosotros tenemos que ser representantes de Dios, ser la mano de Dios aquí en la tierra y tenemos que estar
cuidando la causa del afligido, del menesteroso, del pobre. Muchachos, Dios lo toma bien personal. Esto es bien personal. It is personal for God. De que estemos o no estemos ayudando al necesitado. Así es que, ¿qué piensa de Dios de la pobreza? Vamos a seguir. ¿Cuál es la verdadera espiritualidad? Isaías 58, 6, 7 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Ese es el ayuno verdadero. Y el ayuno es una cosa que muchas personas hacen para acercarse a Dios y para tomar tiempo para Dios y para reflexionar. Pero muchas veces también la gente pues se siente como que, wow, yo ayuno y es más espiritual porque yo ayuno, pero el verdadero ayuno es este. Uno puede estar ayunando 40 días y 40 noches como hizo Jesús, pero este es el verdadero ayuno. Y yo no estoy diciendo que no se ayune, no, usted ayune si Dios le pone en su corazón a ayunar, ustedes ayunen. Y eso es una cosa bien bíblica, pero, y Jesús lo hizo, Jesús ayunó, pero hacerlo sin cuidar del hermano no es el ayuno que Dios quiere. En Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, sin mancha, es el Padre, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la verdadera religión, esta es la verdadera espiritualidad. ¿Qué debemos entonces hacer con la pobreza? Acerca de la pobreza. En Juan 3, 16 al 18 dice, en esto hemos conocido el amor que Él puso, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Así que esto está bien claro. Esto es en Primera de Juan. Juan está diciéndole a la tierra, perdón, diciéndole a la iglesia esto. Y habla de que estamos, que es nuestra necesidad o estamos en necesidad de hacer las cosas de hecho, no simplemente de palabras. Y cuidar a los demás la necesidad es parte integral en nuestra relación con el Señor. ¿Qué debemos hacer acerca de la pobreza? Más adelante en Santiago 2, del 1 al 4 y del 14 al 17 dice, hermanos míos, si vuestra fe en nuestro Dios glorioso, Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un pobre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y les decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarse? Si su hermano, ¿podrá la fe salvarle? Si su hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muchachos, tenemos que desarrollar la preocupación, tenemos que hacer y poner en práctica el cuidar al que es pobre, al que sufre, al que no tiene las mismas ventajas o las mismas recursos que nosotros tenemos. Así que eso es bien importante y esto es básicamente una clase
que es vital en el desarrollo de nuestra vida espiritual y de nuestra relación con Dios. En el Salmo 140 dice, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Porque es difícil pedir ayuda cuando enfrentamos circunstancias difíciles. Y ahora estamos hablando, muchachos, de qué hacer con mi propia pobreza. Los que de ustedes estén escuchando, muchachos y muchachas, que estén viviendo en pobreza, que tienen familiares viviendo en pobreza, que en su casa hace falta el pan. Es bien importante que ustedes sepan que Dios en el Salmo 140 dice que va a tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Así que, pero ¿por qué a veces se nos hace difícil pedir? Muchas veces pedir ayuda a Dios y a los seguidores, a los hermanos de la iglesia, nos cuesta reconocer nuestra dependencia en Dios. Nos causa que nos sintamos pues, bien avergonzados. Hay diferencia entre pedir ayuda a Dios y ser perezoso. Muchachos, hagamos todo lo que tenemos que hacer. Ustedes sigan y trabajen y sigan adelante en lo que puedan, pero no dejen de pedirle ayuda a Dios y al hermano cuando están en necesidad. En 2 de Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea que no estamos hablando del que es pobre porque no quiere trabajar. Estamos hablando de que aun el que quiere trabajar o no puede por circunstancias físicas y problemas de enfermedad o limitaciones físicas, o no puede por problemas sociales y trata y trata y trata y no sabe qué hacer. Si tú estás en esa, si en tu casa eso es lo que está pasando, pide ayuda. Hablen con los hermanos de la iglesia, hablen con los ancianos, hablen con el pastor. La iglesia está para ayudar y estamos aquí para ser representantes de Dios. Ayúdennos a nosotros, la iglesia, a poder hacer lo que Cristo nos pide que hagamos. La próxima clase vamos a hablar de la raza y el racismo. Va a ser una clase bien interesante. Así que pido que se nos unan de nuevo el domingo que viene. Dios los bendiga.